7. Mundo Sano. Hoy hablaremos de los llamados accidentes o enfermedades cerebrovasculares. Se trata de una enfermedad que no respeta edad, sexo, raza ni condición social y que en muchas ocasiones afecta a individuos en las etapas más productivas de sus vidas. A pesar de esto, la mayoría de las personas no son conscientes de la gravedad de esta enfermedad, de los factores de riesgo que favorecen su desarrollo, de manifestaciones clínicas ni de las opciones de tratamiento que existen en la actualidad. Por ello, lo invitamos a continuar con nosotros para conocer más a fondo de este padecimiento y la manera de evitarlo. Recuerde que la prevención es siempre la mejor opción. ¡Comenzamos! Así es, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a C7 Mundo Sano, este programa que ya le platicábamos comenzando. Vamos a hablar precisamente de todo aquello que tiene que ver con un buen funcionamiento de nuestra presión cerebral, de todo lo que tenemos ahí dentro y que muchas veces con y lo voy a decir literal, paracetamol queremos arreglarlo todo. El día de hoy, para hablar precisamente de estos accidentes cerebrovasculares, está con nosotros el doctor Cristian Saldívar Capetillo, neurocirujano del Hospital General de Occidente, el Hospital de Soquipan. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. Pues estábamos, antes de comenzar ya con la charla, que para que la gente vaya viendo un poquito de qué es lo que vamos a hablar, cuando comenzó a presentarse en los jugadores de fútbol esta muerte súbita, que de repente lo veíamos que se desplomaba en las canchas de fútbol y morían. Y bueno, todo decíamos, ¿qué es lo que está pasando? Esto tiene que ver, es un ejemplo de lo que sucede cuando no cuidamos precisamente todo el funcionamiento cerebral. Platíquenos, ¿qué son estas enfermedades o padecimientos? Bueno, de acuerdo a ese ejemplo que mencionas, es un dato importante, ya que las enfermedades cerebrovasculares, dentro de todos sus síntomas que nos pueden presentar al inicio de la enfermedad, uno de ellos puede ser una alteración súbita del estado de alerta, una persona que usualmente se encuentra o se ve aparentemente sana, de una manera súbita, de un ratito a otro, puede presentar una alteración del estado de alerta, que sea de estar despierto, de pronto desmayarse, empezar a estar desorientado, a empezar a decir unas cosas por otras, no lograr coordinar algún tipo de palabras, entre muchos de los síntomas que pueden presentar estas enfermedades. ¿Qué es? ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Físicamente tiene que ver con las venas, la llegada de sangre al cerebro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esencialmente, la enfermedad cerebrovascular se define como una alteración en el flujo de sangre a nuestro cerebro. Esta alteración en el flujo de sangre a nuestro cerebro va a generar esencialmente un déficit neurológico, una alteración en la función cerebral, y el síntoma que va a dar va a ser específicamente del sitio que se afectó en el cerebro. El cerebro mantiene y tiene todas las funciones de nuestro organismo, entonces es capaz de generarnos cualquier tipo de síntomas. Esencialmente los síntomas que nos va a manifestar, y los más comunes o los que la gente más conoce, van a ser alteraciones en el lenguaje, una pérdida del estado de alerta, debilidad en alguna parte de nuestro cuerpo, debilidad en nuestra cara, y esos son los síntomas más característicos o lo que la gente principalmente conoce. Entonces, ¿cómo se define? Como una alteración en el flujo sanguíneo cerebral que genera un déficit o un problema neurológico, la mayoría de las veces de una manera súbita. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este punto donde no hacemos nosotros lo adecuado para que la circulación en nuestro cerebro sea la adecuada? El flujo sanguíneo de nuestro cerebro está establecido y tiene un flujo normal de sangre esperado. Este se va a ver alterado principalmente hay dos tipos de factores de riesgo. Hay unos factores que son factores modificables y unos factores que ya están establecidos. Los factores establecidos van a estar determinados por el sexo de la persona, es más común en mujeres que en hombres. La raza de la persona es más común en personas de raza blanca o del mundo occidental. Así es. Okay. Las personas o la predisposición genética con la que cuente la persona, ya trae su información.
Los otros factores que son donde debemos de tener siempre atención son los factores de riesgo modificables. Los factores de riesgo modificables. Los que ya dependen de nosotros. Los que dependen de nosotros y sobre los cuales debemos de tener nosotros cuidado. ¿Cuáles son? La principal causa del evento cerebrovascular a nivel mundial es la hipertensión arterial. Esa enfermedad va a generar alteraciones o problemas cerebrovasculares cuando no tenemos un buen control sobre ella. Un paciente que se diagnostique con hipertensión arterial y que a pesar de saber que tiene la enfermedad no tiene un adecuado control de la misma, son los que tienen el mayor riesgo de presentar enfermedades cerebrovasculares. Por eso es un factor modificable, que sepa que tiene la enfermedad y teniéndola continúe su control o un adecuado estilo de vida. La diabetes mellitus, los problemas del colesterol y triglicéridos, que son los lípidos en la sangre, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el uso de drogas, el sedentarismo, son los factores modificables, son todos los factores que dependen de nosotros para podernos proteger ante una enfermedad cerebrovascular. Esto entonces quiere decir que en la parte oriental de nuestro mundo, los japoneses, los chinos, todos esta parte sufren menos de este tipo de problemas. Tienen menos de este tipo de gente. ¿Una tasa muy baja? En Asia, principalmente en países como China o Japón, tienen gran incidencia de enfermedades cerebrovascular de tipo hemorrágico, porque su predisposición genética tienen mayor riesgo de presentar anormalidades en los vasos sanguíneos cerebrales. ¿Por la conformación? Por la conformación y por la genética que ellos tienen, presentan más situaciones hemorrágicas por cambios propios en sus vasos sanguíneos. Del otro lado del mundo, en el mundo occidental, tenemos mayor predisposición a las enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémico. Independientemente de ello, el porcentaje de enfermedades cerebrovasculares es mucho mayor las relacionadas a tipo isquémico o de tipo infarto que las relacionadas a las hemorragias cerebrales. No sé por qué tengo el concepto, ¿no?, de que el mundo oriental es un mundo más sano. Y relacionar esta enfermedad con los hábitos de vida es correcto, o es más, pesa más, por ejemplo, las condiciones que marcaba de que si eres mujer, si eres raza blanca o si la genética. ¿Pesa más estos factores para el riesgo? Pesa sobre todo los factores ambientales, los factores en los que nos desenvolvemos nosotros. La dieta que consumimos usualmente no es una dieta sana, lamentablemente, en la mayoría de las personas. El sedentarismo, no somos personas que estamos acostumbradas a llevar un régimen de ejercicio, un régimen sano. La alta incidencia en el consumo de tabaco, lamentablemente la drogadicción. Entonces, todos estos son factores que se van acumulando. Aparte de ello, la poca cultura que realmente existe para llevar el tratamiento adecuado o el control adecuado de enfermedades como la presión arterial y como la diabetes mellitus. Y cuando hablamos de que el promedio de vida de las personas cada vez va en aumento, cada vez vivimos más años, vamos a ver cómo es que los vivimos y cómo es que le cuesta precisamente al sector público el poder rescatar o poder solucionar estas enfermedades o padecimientos en la gente de aquí de Jalisco. Vamos a la pausa, 3030-5307, platíquenos sus experiencias y volvemos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Me platicaba el doctor y nos platicaba que ser mujer tiene un mayor índice de riesgo. ¿Por qué? Tiene un mayor índice de riesgo por la cuestión hormonal. Las mujeres tienen una mayor concentración de estrógenos. Sí, la mayor concentración de estrógenos, por definirlo de una manera simple, genera en la sangre una mayor coagulación. Tiene un estado procoagulable mayor que los hombres, por eso las mujeres tienen un mayor riesgo de presentar estas enfermedades, e igualmente las mujeres que consumen anticonceptivos, que son hormonas, también tienen un riesgo de presentar este tipo de enfermedades. Su sangre tiene, por llamarlo así, una coagulación más rápida, tienen riesgo de presentar
trombos en distintas partes del cuerpo. Una O de sea, ellas que es el son cerebro, estos coágulos que son que los tapan coágulos. las venas. Así es, que tapan las arterias del cerebro. Las arterias del cerebro son las que llevan sangre oxigenada al cerebro y el cerebro depende directamente del oxígeno, como todo nuestro cuerpo, para llevar su adecuada función. La definición por la cual disminuye el flujo de sangre al cerebro y por lo que se genera el evento cerebrovascular isquémico o el infarto cerebral es porque una arteria del cerebro se ocluyó, se tapó por un trombo, deja de llegar a la sangre oxigenada y el cerebro empieza a sufrir y es cuando empiezan a manifestarse los síntomas de la enfermedad. ¿Y qué tiene que ver la raza? Si somos blancos o somos de piel más oscura. Es un factor genético importante. No está o no hay una definición exacta por qué la persona de raza blanca o los occidentales tienen mayor predisposición. Es un factor genético, lo que mencionábamos ahorita de las personas asiáticas. Ellos, a pesar de que llevan una vida en teoría más sana que nosotros, tienen una predisposición genética a presentar mayores enfermedades cerebrovasculares de tipo hemorrágica por alteración en sus vasos sanguíneos. Por eso en aquellos países hay un estudio mucho mayor de las enfermedades relacionadas a ruptura de vasos sanguíneos cerebrales, principalmente en Japón. ¿Y en nuestro estado se están presentando más casos? En general, a nivel nacional y a nivel mundial, se presentan más casos, lamentablemente. ¿Pero es por el incremento de la población o es por el deterioro? incremento de las enfermedades crónico-degenerativas y el mal apego al tratamiento de estas enfermedades. La mayor incidencia en hipertensión arterial, la mayor incidencia en diabetes, la mayor incidencia en problemas de colesterol y triglicéridos, repito, la mayor incidencia en consumo de tabaco. Todo esto ha acrecentado el número de personas que enferman y que tienen este tipo de problemas. Ahí en el hospital de Soquipan, ¿cómo llegan? ¿Cuál es el común denominador? ¿Llega mucha gente? El hospital de Soquipan, ahí en Zapopan, es un hospital que de verdad se satura en el buen sentido de la palabra, de que tienen mucho trabajo ustedes. Así es un hospital de alta concentración, es el hospital más grande o más importante que depende directamente pues, de la Secretaría de Salud, donde se atienden personas no nada más de Guadalajara, se atienden personas de todo el estado de Jalisco e incluso atendemos personas de otros estados de la República. Entonces es un hospital que tiene una gran afluencia de personas y usualmente las personas que tienen este tipo de enfermedades llegan la mayoría de las veces por el área de urgencias, llegan al servicio de urgencias y es cuando a los médicos neurocirujanos que laboramos ahí en el hospital nos toca valorarlos. Inicialmente y de primera instancia los médicos que se encuentran en el servicio de urgencias, ellos realizan la evaluación inicial del paciente, evalúan los síntomas que tiene, ven la manera en que se presentó este tipo de problema y ellos realizan la atención de primera instancia, ¿sí? Posteriormente vamos nosotros a valorar al paciente y definimos qué tipo de enfermedad cerebrovascular tiene. Aquí es muy importante saber que las enfermedades cerebrovasculares se dividen en dos: tipo isquémico, que es falta de afluencia de oxígeno al cerebro, que genera los infartos cerebrales, y en menor cantidad los eventos hemorrágicos. Y cada uno de ellos tiene un tratamiento diferente. Entonces es cuando definimos, es un problema de tipo isquémico, se toma una vía de tratamiento. Es un problema de tipo hemorrágico, se toma otra vía de tratamiento. Y trabajamos en conjunto, ¿sí? Los médicos urgenciólogos, los médicos internistas, los neurocirujanos, para lograr el beneficio de nuestro paciente. Porque cuando llega un paciente así estamos hablando de vida o muerte. Así es. O sea, no estamos hablando de que lo pongan en una cama, le den su espacio y lo estén vigilando para determinar posteriormente. No, tiene que ser una atención inmediata y tiene que ser un diagnóstico inmediato y un tratamiento inmediato. O sea, ahí el tiempo es... El tiempo es oro. El tiempo es oro. Las situaciones de este tipo usualmente tenemos que empezar el tratamiento, o cuando al paciente le va mejor, es cuando el tratamiento se inicia en las primeras 3 a 5 horas después de que le dio la enfermedad cerebrovascular. Es cuando el paciente va a tener un mayor beneficio. Entonces, cuando el paciente llega al área de urgencias,
lo esencial es empezar con su tratamiento después de que se llegó al diagnóstico de una manera prácticamente inmediata. Definir cuál fue la causa y enfocarse sobre la causa a mejorar. Llegó con un pico de hipertensión arterial, enfocarse a controlar la hipertensión arterial y al mismo momento empezar el tratamiento de la enfermedad cerebral. ¿En cuánto tiempo pasa la crisis cuando se trata, cuando la persona va en un estado no tan crítico, por llamarle de algún modo, que son las primeras manifestaciones de la enfermedad? ¿En cuánto tiempo se puede tranquilizar y controlar el padecimiento? Ahí es un punto muy importante. Hay enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémico que son transitorias, es decir, el paciente está bien, le da el síntoma neurológico, cual sea, problema del lenguaje, problema de la memoria, inmovilidad, y la mayoría de ellos se solucionan en 15, 20 minutos de manera súbita y se espera que todos los síntomas se retiren aproximadamente en un lapso de 24 horas. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque puede suceder el error que el paciente llegue a un hospital o al área de urgencias, cual sea en la institución o el hospital, que el paciente mejore y que se vaya a su casa. ¿Sí? El riesgo ahí es que el 10% de esos pacientes que presentaron un problema transitorio, el 10% de ellos en 48, 72 horas van a presentar otro evento que probablemente sea definitivo. Cuando dice definitivo es... Es un evento ya establecido, un infarto cerebral ya establecido. ¿Y qué significa tener un infarto cerebral? ¿La recuperación es muerte segura? ¿Qué pasa ahí? No todos los pacientes mueren. De hecho, los pacientes que presentan este tipo de enfermedades, lo que genera es una gran discapacidad. De hecho, en México la principal causa de discapacidad en personas mayores de 60 a 65 años son secuelas de la enfermedad cerebrovascular. Sí mueren personas por este tipo de enfermedades, pero son más los que no mueren, pero lamentablemente quedan con una discapacidad de por vida, del tipo que sea. La mayoría de ellos son problemas motores, problemas del movimiento, debilidad en una parte del cuerpo, la mitad completa de una parte del cuerpo, debilidad en un brazo, debilidad en una pierna, problemas para articular palabras, problemas en su lenguaje, problemas para entender el lenguaje, o pacientes que lamentablemente quedan postrados en cama por el resto de su vida, que a eso vienen más complicaciones, riesgo de infecciones, tipo neumonía, presencia de úlceras sacras, todo derivado de este tipo de ¿Las fallas de multiorgánicas por la falta de Así movimiento? Así es, fallas multiorgánicas relacionadas principalmente a problemas infecciosos, relacionados al mismo reposo del paciente. Entonces tengo 24 horas que permanecer y ustedes le indican el protocolo en el hospital de Soquipan es te quedas 24 horas. Cuando menos tiene que permanecer de 24 a 48 horas en vigilancia el paciente. Estos pacientes, ya que presentaron un evento vascular, no pueden llegar, verlo y se va a su casa con tratamiento. Tiene que estar en vigilancia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un infarto cerebral, tenemos que empezar el tratamiento y ver si el infarto no se extiende más, no se hace más grande y que esto como consecuencia tenga un mayor deterioro el paciente. ¿Qué significa más grande? ¿Que afecte más partes del cerebro? Así es. ¿Otras funciones? Así es, usualmente se ocluye una arteria que lleva sangre oxigenada al cerebro y el síntoma inicial va a ser la parte donde esa arteria llevaba sangre al cerebro. Supongamos un ejemplo, el área del lenguaje, el paciente llega con problemas para hablar. Definimos que probablemente sea un infarto cerebral, pero no sabemos si este infarto va a seguir aumentando de tamaño y a lo mejor no nada más le va a afectar el lenguaje, a lo mejor va a empezar a afectar el sistema del movimiento o va a llegar a estructuras importantes del cerebro que tienen control vital como es el tallo cerebral. Entonces el paciente tiene que permanecer hospitalizado y bajo estricta vigilancia. Cuando habla de discapacidad me quedo pensando aquí hay un factor bien interesante porque están conscientes completamente, o sea, su cuestión intelectual, su cuestión del razonamiento continúa funcionando y ellos tienen que comenzar a vivir una vida, vaya redundancia, en una discapacidad. A lo mejor no puedo hablar, ¿cómo me expreso? La gran mayoría de ellos van a tener un estado consciente, es decir, van a presentar una discapacidad,
pero quizá en un gran porcentaje su función mental va a estar adecuada. A lo mejor el 100%. paciente que tiene un problema de movimiento, debilidad en la mitad del cuerpo, él va a tener su función mental normal. No va a poder hacer sus actividades porque tiene discapacidad para el movimiento. Entonces ahí va a depender directamente de una persona que lo apoye, directamente a la familia, y eso también cambia el entorno familiar. Entonces es una cuestión que no solamente se resume en una enfermedad, sino es una cuestión que envuelve a muchas personas, que cambia la dinámica por completo de una familia, cuando, y lo difícil es que la mayoría de las veces esta es una situación que pudo haber sido prevenida por el mismo paciente. En la atención médica hay una atención integral, me refiero el cómo aprender a manejar a un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular. Ustedes involucran a las familias, ¿cómo es la dinámica? Y bueno, me están diciendo que tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos con eso al regresar, 3030-5307 y regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Bueno, y continuamos platicando con el doctor Cristian Saldívar, pero si le parece, antes de seguir con esta plática, vamos a ver qué nos dicen los niños en Aprendiendo a Crecer. Aprendiendo a crecer. Hola, el infarto cerebral es un accidente cerebrovascular. Es una falla en la circulación de la sangre en el cerebro. Se tapan las venas o hay un derrame o inflamación. La mayoría de estos eventos se presentan en adultos mayores, pero cada vez más se presentan en jóvenes. Así que pongan atención. Si tienes hipertensión, eres fumador o fumadora, si tienes sobrepeso y no haces ejercicio, tu riesgo de tener un infarto cerebral es mayor. Hay signos claros que debes conocer. Si se presenta de repente, debilidad de un lado del cuerpo, sobre todo en las extremidades, dificultad para hablar o comprender, dificultad para tragar o dolor de cabeza, vómito, desequilibrio y no coordinas bien tus movimientos, acude de inmediato con tu doctor. La atención profesional en los primeros momentos es vital. Recuerda, más vale la prevención que la curación. Para C7 Mundo Sano, Luz Paola y David Eduardo. Adiós. Bye. Bueno, agradecemos mucho las llamadas que han hecho al 3030-5307. Rocío Ruiz de Solares, y me adelanto un poquito a estas llamadas porque obviamente esto nos va a llevar pues a resolver más preguntas. Nos pregunta, las personas que practicamos las rutinas de yoga tenemos riesgo de infarto cerebral por el parado de cabeza porque pierdo respuesta en los nervios de la mano en el dedo cordial. Este tipo de problemas no se relaciona a cambios en la postura de las personas, es decir, al parado de cabeza, nada de esto. Yo recomendaría buscar atención para estudiar ese tipo de molestia que tiene, que probablemente se relacione a alguna otra situación. Digo, vamos a pensar que tiene que ver con la columna vertebral. Probablemente pudiera ser ahí alguna cuestión de la ahí columna vertebral, presionando. un nervio que se comprima y que si al cambio de posición genera una compresión de este nervio y sea cuando empieza con los síntomas. Puede usted empezar a lo mejor a sentir la reacción desde la espalda hasta la mano. Así ¿no? es, Si somos dolor tipo conscientes. eléctrico, entumecimientos, hormigueos. ¿Qué especialista es el que...? Médico, los neurocirujanos, Neurocirujano. y médicos ortopedistas también. Ok. Miguel Delgadillo Jiménez, de Mesa Oriente, municipio de Zapopan. Yo he padecido mareos, dolor de cabeza, vista cansada. Ya he visto infinidad de médicos, pero no encuentran nada que puedan orientar. ¿A dónde puedo ir? Y quiere que le den un teléfono para saber quién le puede aconsejar. Puede buscar atención en el Hospital General de Occidente, en el área de consulta externa, a partir de las 7:30 de la mañana, en el área de la jefatura de la consulta externa, para que ahí lo refieran ya con los médicos de primer contacto y lo dirijan posteriormente con los especialistas. ¿Cómo funciona las citas en el hospital de Soquipan? ¿Se les da un turno?
algún papeleta, algún número y hay que esperar tu turno. Así es, las consultas de primera vez se otorgan en el hospital desde temprano, desde 7:30 de la mañana se empiezan a dar las consultas de primera vez, donde inicialmente pasan al área del médico de primer contacto, de medicina familiar. Posteriormente ellos los valoran, dependiendo de la enfermedad que consideran que padeces, cuando lo refieren con los especialistas que sean necesarios. Medicina interna, endocrinología, neurocirugía, neurología, dependiendo de la enfermedad que padezca. Aproveche y márquenos, porque estas llamadas se van directamente al hospital de Soquipan y ellos se van a encargar de marcarle a usted, Miguel Delgadillo Jiménez, para atenderle todas sus dudas. Rosa María Macías, de Zapopan, yo pasé al hospital de Soquipan con el Seguro Popular, a medicina interna, que es precisamente, usted me dijo consulta externa. Consulta externa, el área de medicina interna es parte de la consulta externa, ya dentro de las especialidades. Pues que estuvo desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día que le tocó su consulta, le dijeron que no tenía nada. Ella quiere consultarse con usted directamente. Para esa situación hay que ir con el área de la jefatura de la consulta externa para que lo deriven con nosotros, que lo anoten en nuestra lista de consulta y que le digan el día de consulta que tiene que ir a revisión. Y también se va precisamente con todo el equipo de producción de C7 Mundo Sano para darle continuidad a su llamada y directamente le van a marcar a usted para que esté pendiente. ¿Con qué nos quedamos? Ahí nada más para comentar la última llamada de la señora. Sí, la señora Rosa María Macías. Si alguna situación se llega a presentar antes de que le toque la consulta con los médicos especialistas, el área de consulta está abierta a las 24 horas del día, de lunes a domingo, y las personas pueden llegar directamente al área de urgencias, donde van a ser atendidos por especialistas en el área de urgencia, y si es necesario, nos van a hablar a los demás especialistas para que los revisemos estando ahí. Aquí es muy importante también establecer que no solamente la atención cuando se registra una enfermedad cerebrovascular es medicada y atendida a través de la vigilancia, sino que puede llegar a una cirugía. Así es, las enfermedades cerebrovasculares pueden terminar en un procedimiento quirúrgico, que es donde actuamos directamente los neurocirujanos. ¿Cuándo se va a operar un paciente de una enfermedad cerebrovascular? Uno, cuando la enfermedad es de tipo hemorrágica y cumple con criterios quirúrgicos que manejamos los neurocirujanos, sangrados de determinado volumen dentro del cerebro, sangrados en las cavidades ventriculares, que son las cavidades que contienen el líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, y nosotros vamos a evaluar qué paciente es quirúrgico y cuál no es quirúrgico. Los pacientes que sufren infartos cerebrales no son quirúrgicos en la gran mayoría de las veces, mas sin embargo también pueden transformarse de un paciente que requiere tratamiento médico a un paciente que requiere tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo? Cuando el infarto genera una situación inflamatoria tan severa que eso lleva a que el infarto se vaya a hacer más extenso en nuestro cerebro, y entonces se realizan procedimientos de descompresión craneal, es decir, quitar un fragmento del cráneo para permitir que el cerebro se expanda hacia la zona o hacia la ventana que nosotros realizamos, y eso lograr en cierta forma una protección para evitar que el infarto se siga extendiendo. En lo que pasa esa inflamación. En lo que pasa esa inflamación, así es. Ya después de un tiempo, si el paciente mejora, pasa la inflamación, se define la zona del infarto, ya posteriormente se realizarán también procedimientos para remodelar la lesión o la ventana de hueso que se creó ahí. ¿Esto presentará algunas secuelas? Presentan secuelas relacionadas a la enfermedad, al infarto o a la hemorragia, no tanto secuelas relacionadas a los procedimientos. Realmente las cirugías que realizamos para este tipo de enfermedades son maniobras de salvamento, por llamarlo así. ¿Sí? Se presentó un infarto muy extenso, hay una gran inflamación cerebral o una hemorragia muy extensa. Lo que hacemos es, lo primero y la indicación quirúrgica es tratar de detener el daño donde está, tratar de que no siga avanzando. Ya lo que se creó secundario a la enfermedad, eso ya se evaluará con el tiempo si quedó establecido o no. ¿Qué tan frecuentes son las cirugías? ¿Qué tan frecuentes? En porcentaje, hablando del Hospital General de Occidente, sabrá que el de los pacientes que llegan con una enfermedad cerebrovascular a lo mejor se operan de un 10 a un 15%. Entonces es un porcentaje
no tan bajo, es un 10%, de 100 que nos llegan, 10 a 15 los vamos a operar, pero la cirugía es lo menos. ¿Cuántas cirugías tienen al día? ¿O no llegan a una cirugía por día, al mes? Cirugías hablando semanalmente en cuanto a este tipo de problemas, hablando solamente del hospital, pueden ser unas 3 cirugías por semana. Como ejemplo, el día de ayer mis compañeros neurocirujanos intervinieron a un paciente este tipo de problema, pero no es tanto la cirugía, sino es que casi día con día se está recibiendo un paciente con este tipo de enfermedades. Eso es lo malo. Ok, y si ya se me presentó, vamos a recomendarla a la gente porque aquí el problema que estamos viendo es que no tenemos una cultura de la salud. Y una cultura de la salud habla también de prevenir los eventos crónicos. Pero uno puede padecer alguna enfermedad, pero no la dejamos avanzar, sino nos atendemos con la atención médica y también con nuestros hábitos de todos los días. ¿Qué pasa? ¿Estas personas tienen que tomar medicamentos el resto de su vida? Así es. El principal tratamiento o el manejo de los pacientes o de la enfermedad cerebrovascular se divide en 3 etapas. Uno es la prevención, que es la más importante, es no dejar que el paciente o que la persona tenga este tipo de problemas. ¿Cómo se hace esto? Los cambios en los hábitos normales de la persona, evitar el sedentarismo, el control de enfermedades, un buen control y un buen apego al tratamiento de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus, de los problemas de colesterol y de triglicéridos, llevar una dieta adecuada, los hábitos como el consumo de alcohol, tabaco, drogas, esos son los factores prevenibles. Si nosotros estamos bien controlados en ese tipo de factores, hay menos riesgo de padecer una enfermedad. Segunda etapa, si ya se presentó la enfermedad cerebrovascular, en la recuperación es donde entramos nuevamente los médicos al tratamiento y también el paciente, buen apego a los tratamientos que el médico dejó. Una vez que el paciente presentó la enfermedad y salió del problema agudo, se logró dar de alta a su domicilio, ahí viene la recuperación, vienen etapas de terapia de rehabilitación física para tratar de lograr recuperar el déficit que se haya generado por el problema. ¿Y cuál es la respuesta ahí de los pacientes? Si estamos hablando del total. La respuesta es variable y es dependiente del tipo de persona. Hay pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares muy severas, que después de un tiempo los vemos en la consulta y tienen una recuperación hasta de un 80-90%. Hay personas que presentan enfermedades o lesiones no tan extensas en el cerebro que sin embargo pueden estar postrados en una cama. Depende mucho de la localización donde hubo el problema cerebrovascular. Hay zonas que son muy importantes o que son elocuentes, dígase el tallo cerebral, que no necesitamos una lesión muy grande para que genere lesiones permanentes. Hay zonas que pueden aceptar lesiones mucho más grandes sin dejar efectos permanentes tan severos. Ahora, el acompañante, la esposa, el esposo, la hermana, el hermano, ¿no? Los familiares, el amigo cercano, ¿qué tiene que saber para manejar a un amigo, un familiar con estas enfermedades cerebrovasculares? Es importante saber que cualquier persona, no necesariamente tiene que ser médico, puede identificar el inicio de este tipo de enfermedades. Lo que hablábamos al inicio, una persona que está normal, aparentemente, de pronto presente una alteración del estado de alerta, de pronto se desmaye o de pronto inicie con problemas para articular palabras o problemas para entender lo que anteriormente estaba platicando, debilidad en una parte del cuerpo. Esos son datos incipientes de que existe una enfermedad cerebrovascular que probablemente está ocurriendo, está iniciando. Hay que llevarlos al hospital, no hay que esperar. No hay que esperar, no hay que esperar ambulancia, no hay que esperar nada. No, hay que trasladarlos. ¿Por qué? Porque la mejoría en la respuesta al tratamiento se va a encontrar mientras más rápido iniciemos con su manejo. Entonces, cualquier persona puede identificar y cualquier persona puede diagnosticar estas enfermedades. Y con mucho cuidado en el manejo porque igual se nos puede desmayar en el tránsito,
pudiera perder el conocimiento, la habilidad para, motriz para poderse desplazar. Y vamos a hablar precisamente de esas condiciones que nosotros tenemos que tener, a lo mejor el conocimiento para poderles salvar la vida y sobre todo salvar las buenas condiciones de vida. Vamos a la pausa, 3030-5307 y regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Bueno, estamos hablando del compromiso que tenemos como sociedad en atender a las personas que sufren de algún mal. En este caso, las enfermedades cerebrovasculares. Si ya lo llevamos, si ya lo atendieron y resulta que tiene secuelas, resulta que tiene afectaciones, resulta que le dio un infarto cerebral, que llegó ya a estos niveles, ¿cuál debe ser el tratamiento, cuál debe ser el cobijo que tenemos que darle a nuestros familiares y amigos con estos padecimientos? Aquí el manejo que tienen que realizar los familiares, las personas que vayan a atender al paciente con secuelas de la enfermedad, primero es un apego estricto a los tratamientos que el médico haya dejado para el problema agregado que sea, presión, diabetes, medicamentos relacionados específicamente para tratar el problema cerebrovascular. Y después de esto, un apego importante para disminuir las enfermedades que se pueden agregar a las secuelas que quedaron establecidas por esta enfermedad. ¿Cuáles son? Riesgos de neumonía o enfermedades respiratorias por tener un paciente postrado con no una adecuada movilización, riesgos de infecciones de vías urinarias, riesgos de que se generen úlceras por decúbito o por permanecer mucho tiempo en la misma posición, que estas posteriormente se infecten, y todo esto va a generar secuelas, va a generar daños en distintos órganos, que es la mayoría de las veces lo que puede generar una mala evolución de este paciente. Ustedes, como neurocirujanos, su actividad no se limita a atender la emergencia, a hacer una cirugía en caso de que se presente, sino atienden, continúan viendo a estos pacientes que ya tienen secuelas. Así es, después de que el paciente llevó su tratamiento en el hospital, ya sea médico o quirúrgico, el paciente se sigue viendo en el área de consulta externa. Después de que el paciente se va de alta, usualmente se cita los 10 días después de que se fue de alta, y después de ello se está citando mes con mes a ver cómo va su evolución. ¿Y cuando quedan postrados? ¿Qué pasa Cuando ahí? quedan postrados, usualmente el paciente es trasladado en ambulancia al hospital y nosotros lo valoramos. Okay. Vamos a darle leída a las llamadas, no sin antes observar que comentamos al principio de este espacio que estas enfermedades se dan sobre todo en edades ya más avanzadas, pero no dejan de presentarse en personas jóvenes. Así es, se presentan también en personas jóvenes. El mayor rango de edad donde se presentan estas enfermedades es a partir de los 55 años. A partir de los 55 años hacia adelante hay mayor número de personas que padecen estas enfermedades. ¿Por qué? Porque también son los rangos de edades donde se empieza a manifestar la hipertensión, la diabetes, los problemas de colesterol, empiezan a dar ya las manifestaciones de largo tiempo con consumo de tabaco, de largo tiempo de consumo de alcohol, de largo tiempo con problemas de colesterol. Es la edad donde ya se empiezan a manifestar estos problemas. Las personas menores de 40 años hacia menores edades, tienen riesgo aproximado de un 5% de posibilidades de presentar un evento cerebrovascular. Y estas personas se relacionan a otro tipo de enfermedades, ya sea malformaciones vasculares cerebrales, que probablemente ya se tenían del nacimiento, tumores cerebrales, que empiecen a manifestarse como una enfermedad cerebrovascular, pero no va tan relacionado a las otras enfermedades como son las crónico-degenerativas. Bueno, vamos a darle idea, así que nos tenemos que cuidar todos. Todos nos tenemos que cuidar. Esto no es para chicos grandes, hombres, mujeres, hablamos más de mujeres, pero también les da a los hombres, así que vámonos, todos hay que cuidarnos. María Elena Guizar, de Tabachines: mi papá murió de un infarto cerebral, yo puedo padecer lo mismo, pues yo tuve EBC. ¿Qué es EBC? EBC es enfermedad cerebrovascular, es la abreviatura, y tiene el riesgo de presentar ella como cualquier otra persona, tiene los mismos riesgos. Si mi papá presentó una enfermedad cerebrovascular,
no aumente el riesgo de que yo lo presente. Tengo el mismo riesgo que cualquier otra persona. ¿Pero sí le puede volver a pasar? Sí le puede volver a pasar. De ahí es la importancia de que siga siendo manejada por un médico y que la sigan viendo los especialistas. Si ella padece de alguna otra enfermedad, que se maneje la otra enfermedad agregada, que tenga buenos apegos al tratamiento, que tenga una mejor calidad de vida en cuanto a evitar el sedentarismo, a tener una mejor dieta. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos de volver a presentar un evento de este tipo. Si ya fue atendida y la atendieron bien, por lo que hemos visto, afortunadamente no tuvo secuelas, vuelva con su doctor. O sea, si yo estoy completamente bien, sigo tomando mis medicamentos, ¿es bueno que me revisan cada año, cada cuánto tiempo? Claro, es bueno que sigan siempre con una revisión del médico, cuando menos una vez cada mes. Si el médico lo considera en el momento de la consulta y considera que el paciente está estable, que tiene un buen control, ya el médico evaluará cada cuánto tiempo es necesario verlo. Hay pacientes que pueden estar yendo con el médico cada 6 meses. ¿Por qué? Porque han tenido un buen apego a su tratamiento, tienen un buen control, entonces no es necesario que estén yendo con el médico mes con mes. ¿Y en qué consisten las revisiones? Consiste en las revisiones, bueno, si ya presentó un accidente cerebrovascular, es ver que no haya presentado otro tipo de evento, que esté bien controlado, repito, y hago hincapié en esto de su presión, de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Es bueno estarse midiendo la presión? Sí, y es bueno una persona que es hipertensa, que tenga tratamiento por un médico internista o por un médico cardiólogo, que sea quien lleve el control de estas enfermedades. ¿Qué tan buenos somos para cuidarnos en Jalisco? En general, en todo México y en el mundo, no existe un buen apego al tratamiento. La mayoría de los pacientes, primero, desconoce su enfermedad o no le interesa saber más de su enfermedad. Después de esto, cuando son diagnosticados, no llevan un buen apego al tratamiento. Hablando de la presión arterial, muchos pacientes no consumen sus medicamentos todos los días. Se lo toman cuando les duele la cabeza, se los toman cuando se sienten débiles, cuando no son medicamentos analgésicos, no son medicamentos que sirvan para el control del dolor de cabeza o de otros síntomas, son medicamentos que sirven para controlar la presión arterial. Muchos pacientes presentan dolor de cabeza, se toman su tableta y no se la vuelven a tomar hasta en 1 mes, 2 meses. Quizá en 1 mes, 2 meses, en vez de presentar un dolor de cabeza, van a presentar una hemorragia cerebral. Aquí el asunto es, los mexicanos, o muchos somos así, ¿verdad? Me duele, me atiendo. No me duele, no pasa nada. Así es. Y ahí está el error. Entonces hay que seguirse cuidando, María Elena Guizar. María Teresa Pérez Olvera, de Las Águilas. Quisiera saber el teléfono del doctor Cristian para una consulta. ¿Usted atiende de forma privada? Sí, también atendemos en forma particular. Estamos en el Hospital General de Occidente de lunes a viernes en el turno vespertino y atendemos en el consultorio particular por las mañanas. ¿Cuál es su teléfono de consultorio? El teléfono es 31 21 21 37 27. 37 27, 31 21 37 27 si se quiere atender de forma particular, pero en el Hospital de Soquipan, en el Hospital General de Occidente también se le puede atender. María de la Paz Cárdenas, Colonia Centro, a mí me detectaron atrofia cerebral, me cambiaron el medicamento por carbamazepina. Al principio de este mes, pero empecé con dolores en las 2 piernas y tengo poca fuerza. Esto fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Ahí hay que definir primero la causa de la atrofia cerebral. La atrofia cerebral es una situación normal que todos la vamos a presentar conforme va pasando el tiempo. La atrofia cerebral es una disminución en el tamaño de nuestro cerebro por un proceso degenerativo normal. Hay atrofia cerebral que también puede estar relacionada a un infarto cerebral o un problema cerebrovascular, pero la mayoría de las personas vamos a presentar una atrofia cerebral de una manera normal. ¿Por qué se dio el medicamento? También habría que saber la indicación de este medicamento. No podría yo... Si al principio le dieron topiramato. Topiramato y posteriormente lo cambiaron, creo, a carbamazepina. Probablemente presentó algún problema de crisis convulsiva o se quiere prevenir una situación de crisis convulsivas. En cuanto a la cuestión de la debilidad en las piernas, ahí también tendría que evaluar algún otro tipo de problemas que no necesariamente tengan que estar relacionados con el medicamento. Muchas veces no encontramos la respuesta que queremos. Si no la obtenemos en ese espacio, con ese médico, en ese momento, hay que buscar otra opción.
hasta que usted se vaya a gusto, tranquila, con del 100% de de las preguntas con una respuesta, ¿no? Claro, dentro de los derechos de los pacientes, todos tenemos derecho, incluidos los médicos, cuando tenemos atención médica, de tener una segunda opinión y obviamente quedarnos con la opinión que nos sea más satisfactoria o con la cual hayamos tenido más empatía por la respuesta del médico. También se vale, si me cayó bien o me cayó mal, no me gustó cómo me atendió, cámbiele. Entonces, Alejandra Arana, de Tlaquepaque, saludos y felicitaciones al invitado, pues ayer fue Día del Médico. Muchas felicidades. Gracias. Y por supuesto, en C7 Mundo Sano, felicitamos a todos, no solamente a los doctores del Hospital General de Occidente, como al doctor Raúl, por supuesto, sino a todos aquellos que de una u otra forma hacen todos los viernes el esfuerzo por promover la prevención en todo el estado de Jalisco, que es donde nos vemos, y por supuesto agradecerle que haya estado el día de hoy con nosotros. ¿De qué forma podemos terminar o concluir este espacio? ¿Cuáles son las recomendaciones? Nuevamente el llamado y por supuesto las opciones que tenemos en el Hospital General de Occidente. Aquí, para finalizar, lo más importante es la prevención y siempre vamos a hacer hincapié los médicos en la prevención, que todas las personas que padecen una enfermedad crónico-degenerativa, háblese de diabetes, de hipertensión arterial, de problemas de colesterol, triglicéridos, personas que tienen malos hábitos como es el tabaquismo o la drogadicción, siempre, primero, las personas enfermas, tener un buen apego al tratamiento, cambiar su estilo de vida, realizar más ejercicio, comer, tener alimentación más sana. Cuando dice alimentación más sana, así, de plano, ¿qué no debo comer? ¿Carnitas? Dieta libre o baja en grasas, lo que todos sabemos, abundante fruta, abundante verdura, líquidos, dieta baja en azúcares, que son los carbohidratos, y esto seguramente nos va a ayudar a prevenir este tipo de problemas. Si consumen un medicamento, tener un apego estricto al consumo de los medicamentos, no tomárselos cuando tengan un síntoma, sino tomárselos todos los días, que esto les va a ayudar a prevenir una enfermedad cerebrovascular. Los excesos son malos, pero la sal y el azúcar, ¿las debemos de eliminar de nuestra dieta? Si es posible, el azúcar es difícil, no se puede eliminar por completo, porque es un factor energético para nuestro organismo, pero sí disminuir alimentos que tengan grandes cantidades de azúcar, y la sal, lo conveniente es eliminarla de nuestra dieta, sino cuando menos disminuir el consumo de sal en comprar esas que alimentos. tienen menor nivel de sodio. De sodio, así es. Doctor Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bonito día y nuevamente felicidades. Gracias. Nos vemos más adelante en C7 Derechos Humanos en punto de las 11 de la mañana. Gracias por su compañía. C7 Mundo Sano.